Hola, hola gente, bienvenidos una vez más a La Curiosidad Libró al Gato. Estamos ya en el capítulo 23, 23, capítulo 100, fiesta. Walter, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están, amigos? Ansioso, la verdad, ansioso de escuchar lo que tiene para contarnos nuestra invitada del día de la fecha. Muy bien. ¿Y Gustavo? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué ¿Qué hago? Muy cuentan? bien, muy bien. ¿Arranco? ¿Decís algo? ¿Alcohol? No, Sí, voy a hacer una Cuéntenle a, confesión. cuéntenle a la invitada, porque si no va a quedar. es Voy a hacer la columna de... Siempre arrancamos con una bebida alcohólica, el programa diferente. Sí. A ver, voy a hacer una confesión, y la confesión es mi balanza. De tanto darle al escabio, los números se empezaron a ir a la miércoles. Así que tengo suspendido el consumo de alcohol por unos cuantos kilos. pero Y Gustavo, por acá tanto no... tengo suspendida la columna, porque la columna funciona inspirada, si no, no tiene sentido. Pero Gustavo, acá queremos que nos hables de Claro. alcohol, no que lo tomes delante nuestro y engordes. ¿Cómo puedo hacer para hablar de algo que No, no claro, lo claro, tomo? claro, Pero claro. pensé que habías tomado en tu vida y ya sabías, qué sé yo. Es empírico esto. Los profesores de historia no viven la historia, Es la saben. instinto, es en el momento, es transmitir la sensación. Ah, ok, Ah, entonces que entendí mal la columna. Bueno, muy bien, hoy columna, hoy hablamos del exceso de peso de Gustavo, nada más. Muy bien, y estamos nos dejamos de pavadas un poco, vamos al tema serio. Estamos con, es que está en Venezuela en este momento, ella es venezolana, nuestra invitada es Andrea Rondón, que es miembro del comité académico en Se Dice Libertad, que ya nos va a explicar bien qué es, Andrea. Así que hola Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación y por el interés de lo que está ocurriendo en Venezuela y, bueno, ¿qué más? La primera pregunta es por qué todo está tan bien en Venezuela, cómo podemos aprender. No, mentira. Contanos un poco, que lo que queremos saber es, ¿no? cómo estaba antes Venezuela para ir después, cronológicamente, quizás yendo a cómo se llegó a ese estado tan estrepitoso, que es peor incluso que el nuestro, que es estrepitoso. Así que, ¿cómo era antes Venezuela del chavismo? No toda la historia, sino, eh, digamos, un gobierno antes, o dos gobiernos antes, no nos vayamos tan atrás en el tiempo. Sí, bueno, digamos que antes de Chávez existía una democracia muy precaria, con unas instituciones bastante debilitadas. De hecho, la primera propuesta de Chávez, que era la Constitución de 1999, llega gracias a una sentencia judicial de la Corte Suprema de Justicia, es decir, avalada por las instituciones previas al chavismo, que es lo que popularmente Chávez llamaba de una forma muy despectiva la Cuarta República, ¿no? Estamos hablando de antes del 99 y todo ese periodo democrático, finales del 50 y hasta el 90, finales del 90, bueno, es esa democracia precaria de la que les estoy hablando, en donde estaba por característica el predominio de dos partidos políticos, COPEI y Acción Democrática. Y se llega a Chávez cuando hay un desgaste de las instituciones, cuando hay un desgaste político, los niveles de corrupción son altísimos, y porque además en esa democracia no se formó un ciudadano. Aquí hubo una bonanza petrolera, en algún momento, sobre todo en los años 70 y principios de los 80, Venezuela iba a contracorriente a América Latina, Venezuela con los ingresos petroleros y con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que hizo un estado, bueno, paquidérmico. El problema lo traemos de antes. Esto yo siempre lo voy a destacar. Lo que pasa es que con Chávez y con Maduro alcanzó su punto álgido, pero ese estado paquidérmico, ese estado, bueno, un estado petrolero, el estado venezolano era el estado propietario, estado docente. Agreguen todo, busquen todas las áreas y en casi todas las áreas estaba presente el Estado.
Bueno, Venezuela, bueno, tiene un gran auge en cuanto a infraestructura, modernidad, en cuanto a, eso era efímero, porque evidentemente si era a costa del Estado y digamos ese sector privado creció al amparo de ese Estado, eso no iba a durar mucho y de hecho nos estalló en la cara en los años 80, ¿no? Se devaluó el bolívar, ya veníamos con una devaluación del bolívar, ya veníamos con problemas de inflación antes de Chávez. Lo que pasa es que con Chávez, por supuesto, lo que digo, todos los problemas se agudizaron y llegaron a unos niveles, digamos, impensables. Pero todas las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales para que llegara Chávez al poder estaban dadas. Chávez es una consecuencia de lo que ya teníamos. Chávez no es un surgimiento de la noche a la mañana. De hecho, a mí me gusta comparar siempre el fenómeno de Venezuela con algo parecido con lo que ocurrió en Chile cuando llega Allende entre el 70 y 73 y dicen estatización de la economía, socialismo, etcétera. Pero es que Allende era un punto álgido de lo que ellos ya previamente tenían desde los años 20. Entonces, a mí me parece que todos estos países llegan a fenómenos como los Kirchner o llegan a fenómenos como el chavismo y Maduro, ya por un desgaste institucional, ya porque, bueno, sabemos, bueno, ya a estas alturas sabemos que la democracia no es un muro de contención para que lleguen estos regímenes tiránicos. Más bien, yo ahí sí estoy muy de acuerdo con Huerta de Soto, cuando dice que la democracia apalanca estos regímenes totalitarios. Es una herramienta para llegar a esta situación y no es un dique de contención. Entonces, esa era la situación previa. Digamos, estábamos como montados sobre una bomba en que en algún momento iba a estallar y de hecho uno a veces estudiando y viendo los índices, viendo cómo se dieron algunas circunstancias desde el punto de vista político, etcétera, etcétera, uno se pregunta, ¿por qué Chávez no llegó antes? O sea, estaba todo el caldo de cultivo para intentó con un golpe de Estado. Claro, tuvo un intento, claro. Intentó con un golpe de Estado llegar antes, sí, pero fracasó. Claro. Exactamente, fracasó. Pero ya digamos, como que el daño ya estaba hecho. Y muchos políticos de esa democracia precaria dijeron, como ya están cansados de Acción Democrática y de COPEI, vamos a utilizar a este señor, bueno, háblese de partidos políticos, empresarios, háblese de las clases pudientes, de las clases intelectuales. Hay algo que yo también siempre quiero reivindicar, cuando dice que Chávez llegó al poder gracias a las clases más desposeídas y a los pobres, no. Fue gracias a la clase media y a la clase empresarial, los medios de comunicación, los medios políticos, los que colocaron a Chávez en el poder. Eso nunca hay que olvidar, ¿no? Entonces dijeron como, bueno, ya como nuestra fórmula está desgastada, vamos a utilizar a este señor para seguir dándonos oxígeno, pero bajo la forma de este señor, porque además era un oxígeno en cuanto a imagen desde el punto de vista político. Nuestros políticos eran los típicos, ¿cómo voy a decir? Los viejos políticos que tenían un discurso muy desgastado, ya muy conocido, y Chávez viene a refrescar esa imagen, duele mucho decirlo, pero viene a refrescar esa imagen del político porque viene a ser cercano con el pueblo, viene a... sí, lamentablemente incluso hasta en cuanto al tipo físico, el pueblo se identificaba con Chávez. Nuestros presidentes no voy a decir que son la clase política colombiana, que es una clase bastante, digamos, de élite, por así decirlo. Nuestra clase política no es así, pero definitivamente no había una correspondencia entre la clase política y el pueblo venezolano. Chávez viene a hacer esa ruptura y viene a hacer en los hechos, en la imagen y en el discurso una aproximación al pueblo que antes no habíamos tenido. O sea, se fijaban en la cara del tipo para votar. Sí. ¿No? Okay.
Y esta cosa es uno de Sí, un nosotros, sambo, y no ¿no? estoy diciendo nada racista. No, se entiende perfectamente. El que quiere decir que es racista, que lo diga, pero se entiende perfectamente a dónde vas. Sí, Y, totalmente, porque sí. o sea, quería, como tenía una, o aparentaba de alguna manera, también incluso por cómo se vestía o lo que sea, ser más pobre, entre comillas, No, entonces más más cerca era porque era teniente coronel y era tropa, o sea, el tipo venía de abajo, o sea, él podía exhibir esa credencial de ser parte del pueblo. Totalmente, a diferencia de los políticos anteriores que venían de estos liderazgos políticos de estos partidos, que ya no daban esa imagen de venir de tan abajo, ¿no? De hecho, el presidente inmediatamente anterior a Chávez, que era Rafael Caldera, forma parte de esa intelectualidad conservadora. El venezolano de a pie no se identificaba, pero para nada. Entonces, una de las primeras medidas políticas que tomó Chávez fue: yo voy a donar mi sueldo. Y la gente no suma 2 más 2. Si dona su sueldo, ¿de qué va a vivir? y les voy a sacar 40.000 millones de dólares, pero el sueldo lo dono. Exactamente. Entonces, yo estaba en mis 20 en aquella época, era estudiante universitario todavía, y yo decía, pero ¿cómo no suman 2 más 2 si te está diciendo que va a robar? Porque si va a donar su sueldo, ¿de qué va a vivir? Pero bueno, al llegar él, llega con todo un discurso en el que dice, las instituciones que vienen previamente, las instituciones de esa democracia, de esa cuarta, no acercaron al pueblo al poder. Hay que ser, bueno, obviamente, discurso de igualdad, polarizó, evidentemente, los ricos contra los pobres. Aquí no hay nada nuevo, by the way. No, igual, o sea, en cuanto al paquete, discurso. Antes de todo ese discurso que ya nos vas a contar de Chávez y toda esa palabrería barata, de política barata. A ver, ¿estás ahí, Andrea? ¿Hola? ¿Me ven? Sí, Sí. El satélite se ve que está con un poco de delay. Antes de toda esa palabrería barata que ya conocemos de Chávez, igual que nos vas a explicar en profundidad, él llega al poder con un discurso diferente. Él llega al poder con un discurso que yo lo votaría. Me recuerdo la entrevista que le hizo Jaime Bailey, la entrevista que le hizo otro periodista, que hoy no recuerdo el nombre, que una vez echó Trump en una conferencia de prensa, no me acuerdo el nombre también, y él ahí hablaba, primero el tono de voz, ¿no? Y la sonrisa, recomiendo a todos verlo en YouTube. Una sonrisa. Definía a Cuba como una elecciones. Definía a Cuba como una dictadura, decía que él no quería nacionalizar nada, decía que no iba a nacionalizar ningún medio de comunicación, decía que quería inversiones privadas, inversiones extranjeras, o sea, todo lo contrario, que iba por la paz, ¿no? Que no iba a haber violencia contra nadie, que iba a garantizar la libertad de expresión. O sea, todo lo que hizo al contrario, o sea, después hizo todo lo contrario, pero en el discurso de campaña, él dijo cosas completamente diferentes. O sea, él llega, lo votan a él con un discurso diferente. O sea, la gente que quería el Chávez que vino después o quería el Chávez que habló. Eso es lo que no termino de entender en esa época, creo que era el 98 en Venezuela. Sí, 98, no es fácil. Lo que pasa es que él no venía con un discurso violento, ciertamente. Él no venía con un discurso violento. Al principio era un discurso soft, light, ciertamente, pero venía con un discurso de cambio. Un discurso de cambio, un discurso de eliminar las élites políticas, y en la medida en que iba socavando las instituciones del Estado de Derecho, porque inmediatamente convocó una Asamblea Nacional Constituyente, y la Asamblea, obviamente, cuando uno habla de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuál es la primera y única y principal tarea? Bueno, redactar la Constitución para luego votarlo, lamentablemente, ¿no?
Pero no, esa era una de tantas funciones. El resto se declaró la emergencia de todos los poderes públicos, del legislativo, del ejecutivo, del judicial, con lo cual evidentemente fueron muy inteligentes. Fueron tomando poco a poco las instituciones que les iban a establecer límites a esa voracidad de poder que tenían, ¿no? Y en la medida en que iban, digamos, avanzando, en esa medida se iba radicalizando el discurso. Y cuando ocurre eso, la gente poco a poco también se va adhiriendo a eso. Con lo cual, sin darse cuenta, no sé si la palabra sea sin darse cuenta, porque le estoy eliminando responsabilidad, y nosotros tenemos responsabilidad de la situación a que el país llegue al punto en el que estamos, ¿no? Pero la gente, como decía, ya no podemos estar peor de lo que ya estamos, vamos con todo con esto. Entonces, si bien al principio compraron ese discurso distinto, pero no violento, con el tiempo también se volvió violento ese electorado y ese venezolano que siguió apoyando a Chávez hasta las siguientes elecciones, hasta bien avanzadas las elecciones. Yo diría que Chávez, cuando muere en el 2013, y ojalá esté en la quinta paila del infierno, yo diría que murió con mucha popularidad. Sí. Aún en el 2013, a pesar de que ya en 2013 ya sentíamos los primeros coletazos de las medidas económicas, porque eso no se siente en el inmediato. Esas son las bondades de este tipo de medidas de control de cambio, control de precios y ataque a la propiedad, es que no es en lo inmediato. En lo inmediato crea el efecto psicológico de control de cambio. Estoy evitando la fuga de capital, estoy reteniendo el capital y las divisas aquí en el país. Control de precios. Estoy castigando a los empresarios, a los comerciantes malvados que están aumentando los precios y te lo estoy abaratando todo. Destrucción de la propiedad. Bueno, le estoy quitando a los grandes terratenientes las tierras para dárselas al pueblo. Eso tiene un efecto inmediato, psicológico, muy poderoso. Y es a mediano y largo plazo que tú vas a ver la escasez, que tú vas a ver las pocas opciones, que tú vas a ver la crisis humanitaria. ¿Cuándo empezamos a hablar en Venezuela de crisis humanitaria? En el 2017, es decir, casi 17, 18 años cuando Chávez toma el poder. Es que Rothbard lo decía, este tipo de medidas, como por ejemplo el de la inflación, una política monetaria irresponsable que ellos empezaron a usar desde el 2009, los efectos son imperceptibles al principio y ya cuando lo sientes, es como que es muy difícil, ya tienes todo el problema. Sí, y siempre entonces, además hay a quien culpar, incluso cuando todo el desastre llega, hay a quien culpar, y un pueblo o una gente, una población tan dócil o tan ingenua y tan ignorante, termina siguiendo las excusas, termina creyendo todas esas excusas, y no tiene comida en la heladera y realmente cree que es por los malditos empresarios, el imperio, lo que sea. Eso es lo que pasó en Venezuela. Sí, no. Aquí no hay nada nuevo. Aquí no hay nada nuevo. O sea, en cuanto al populismo, en cuanto al discurso, en cuanto a los mecanismos, en cuanto a las medidas, no hay nada nuevo. Ahora, si no es nada nuevo, uno siempre analiza esto y cómo el desgraciado ya vamos a 24 años de este régimen, ¿no? Porque además, cuando él designa a Maduro, que Maduro no era el político más llamativo, el más líder, sino el más maleable, nosotros decíamos, bueno, muere Chávez, muere ese poder mesiánico carismático que no tiene Maduro, esto se va a caer. Plantó la semilla. Exacto, se atornilló completamente. Entonces, si yo no estoy hablando de elementos nuevos, ¿cómo es posible que ya estemos hablando de 24 años? Ya Maduro va a cumplir 10 años en el poder y con una dolorosa perspectiva de que se mantenga en el poder. Ya estamos en otra etapa que será interesante para quienes lo analicen, pero estamos convirtiéndonos en una China caribeña ahorita,
vamos a vivir una etapa de dulce, de luna de miel con una convivencia terrible con la dictadura, porque bueno, ahorita los temas que estamos hablando de escasez no son tan notorios, no son tan notorios. Pero, ¿qué es lo que hace entonces particular este régimen y que llegáramos a estos niveles? Una confluencia de todo. Yo diría un país petrolero. Cuando Chávez llega al poder, llega con el precio del barril en los niveles históricos más altos posibles. Aún así, también endeudó al país mucho más, lo cual facilitó la corrupción. Pero la corrupción, a diferencia de lo que podías tú ver en la democracia precaria, que es una corrupción tolerable, aquí la corrupción era para fortalecerse y sostenerse en el poder. En esa democracia precaria todavía tienes la pretensión de alternatividad, de alternancia, así sea con los dos únicos partidos que teníamos. Aquí, como decía cuando yo hice el libro, cuando escribí el libro con Ricardo Rojas, aquí la política de destrucción de la propiedad no es solamente por un discurso anti-yanqui en contra del empresariado, en contra del imperio. No, sino es para beneficiarte a ti. Es como estás buscando recursos para armar tu propio ejército, para armarte a ti mismo. Entonces destruyes a los que pueden ser tu oposición y al mismo tiempo los expolias a tu favor para mantenerte en el poder. Esa es la gran diferencia que tú vas a ver con dictadura. Yo sí hago la distinción, y yo no sé si desde el punto de vista de ciencias políticas es correcto, esa es la distinción entre dictadura y tiranía. Lo que estamos viviendo es algo mucho más agresivo que las dictaduras tradicionales del siglo XX. Esto ya es como toda una maquinaria del Estado para hacerse con todo el poder y sostenerse en el poder, independientemente si aniquilan o no personas en su paso. Con lo cual ya podemos hablar, y es legítimo hablar de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Sí. Ricardo también. En el desarrollo de esa maquinaria, ¿qué importancia ha tenido el Partido Comunista y la presencia de Cuba? El Partido Comunista, yo te diría, casi al principio servía como bandera, muy interesante evidentemente, y tenían un protagonismo, porque cuando llega Chávez al poder, había varios partidos de izquierda, entre esos el Partido Comunista, pero luego fueron restándose como esas purgas de la Revolución Rusa, se fueron purgando internamente hasta que quedó algo así como Chávez únicamente. O sea, no había cabida más allá de Chávez, con lo cual el Partido Comunista con los años pierde poder absolutamente. Cuba sí tiene un papel trascendental porque viene a darnos las herramientas de inteligencia para ir ocupando esas instituciones, instituciones importantes. Por ejemplo, nuestras instituciones de registros públicos, en cuanto digamos, el SAREN, el SAINE, que son los que otorgan los documentos de identidad, con lo cual ya tenían acceso a toda la información de los particulares, una cosa impresionante. También toman el CNE, nuestro árbitro electoral. Nosotros antes teníamos elecciones manuales, los conteos eran manuales. Cuando se empieza a sistematizar esto y a hacer el voto electrónico, allí se potencian las posibilidades de fraude. Entonces, aunado al gran apoyo que todavía tenía Chávez, más los fraudes electorales, en el 2007, 2008, nosotros veíamos impensable vencer a Chávez. Se logró para el 2015, pero ya no era vencer a Chávez, era Maduro. Y no era Maduro en una contienda electoral, era la Asamblea Nacional, que luego le montaron instituciones de forma tal de que las vaciaron de contenido y no importa que ganaras con los votos. Ya tenían tanta fuerza que
vaciaban de contenido y creaban una asamblea paralela a su imagen y semejanza o que les interesara. El caso es que los cubanos son los que le parece cuento, cuando uno lo dice, la gente dirá, pero qué histérica de oposición diciendo eso, pero ellos terminan dando las herramientas de inteligencia y las estrategias para hacer esto. Y cuando digo esto es porque estamos hablando de personas muy competentes para lograr sus objetivos, que es sostenerse en el poder. Porque nuestro error también fue como ciudadanos pensar, ay, bueno, se montó este ignorante. Ay, mira, este indio no sabe ni de qué está hablando. Ay, no sabe de diplomacia ni de protocolo. En estos días estaba circulando un video de Chávez conociendo a la reina Isabel y él le abrió los brazos como para abrazarla, rompiendo todo protocolo completo y la señora lo que hizo fue brincar 2 pasos atrás como que ¿qué le pasa a este? Pero la gente, y eso forma parte de un discurso, la gente creyó que Chávez era eso nada más. Era el tipo que hablaba en los programas de radio, en estos famosos programas, 8 y 9 y 10 horas y no hablaba de nada. No, en paralelo hay toda una maquinaria de inteligencia para lograr ciertos objetivos, para ir destruyendo las instituciones que le servían de freno y crear instituciones paralelas que le sirvieran a sus fines. Entonces, Cuba tiene un papel fundamental. Yo siempre me llamó la atención, Cuba quizás, bueno, fue la dictadura, digamos, tomó el poder mucho antes de que yo naciera. Pero lo de Venezuela es como que más o menos lo pude ir viendo cronológicamente, si se quiere, desde que asumió Chávez. Yo tenía 17 años en adelante. O sea, ya tenía cierta conciencia de lo que estaba pasando, no tenía 5 años. Y siempre me llamó la atención, digo, ok, la gente se cree todas las mentiras, digamos, a nivel económico, ¿no? Por desconocimiento. También creen que si dicen, si expropiamos esto, entonces los pobres van a tener más, si ponemos control de precios, entonces los precios se van a quedar, si metemos preso a un empresario, entonces todos vamos a tener comida y vacaciones, cualquier cosa, ¿no? Realmente eso, decir, bueno, desde la ignorancia la gente puede creerse eso. Ahora, Venezuela estuvo acompañado también de las desastrosas políticas económicas, populistas y cortoplacistas del gobierno, estuvieron acompañadas también de una dictadura atroz, ¿no? Feroz, que, como vos dijiste recién, avanzaba sobre las instituciones sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo de disimulo, al contrario, con orgullo, avanzaba sobre la propiedad privada, ¿no? Acuérdense de Chávez diciendo expropiese de una manera burda, ni siquiera disimulada, y encima la libertad de expresión no existía, y la justicia era toda de él, y todo lo iba tomando y diciendo que lo hacía con orgullo. Y la gente lo seguía apoyando, lo seguía votando más allá del fraude. Acá en Argentina, más allá del desastre que somos, el desastre del gobierno y todo, yo no creo que una cosa así pueda llegar a suceder, que se tomen los medios de comunicación, que se los eche a las patadas a los dueños de los medios, que no, se acabe la libertad de expresión, que se maneje la justicia por completo, el 100%, se maneja, pero hay como algunos jueces que, digamos, se arrodillan, otros que no, hay de todo. Entonces, ¿cómo puede ser que en acá Argentina ya ocurre, eso no pase? En provincia, acá hay provincias en las que ocurre eso ya, todo eso que describiste. Está bien, pero no, Obviamente no que, como en Venezuela, digamos, no, está ahí de determinados casos, por eso digo, hay jueces que se arrodillan, otros que no, o sea, no digo que sea la panacea, todo lo contrario, pero digo, no es Venezuela. Por eso, no en Venezuela no estoy va diciendo eso. acá no va a pasar No a ese digo, nivel nunca, creo. pero digo, yo coincido Pero con si vos. soy Pero digo, formoseño, claro, Formosa funciona así. Bueno, está bien, pero Formosa funciona está así. bien, pero estamos hablando de país, como país. Después, No, país no, país sí. por sí. eso, como se independice Formosa, ojalá, pero pero como país, digo, en Argentina yo veo muy difícil que a nivel país, bien razón lo que dicen, pero que a nivel país pueda pasar algo así. ¿Por qué en Venezuela pasó? No, porque te quiero corregir también o complementar. Cuando me decías, bueno, ignorancia de la gente, porque va a pensar que, bueno, con el expropiese ahora va
a distribuir por justicia social, que la palabrita la tengo hasta aquí. Voy a distribuir la tierra, voy a hacer un Robin Hood. Bueno, ustedes se saben la historia, o sea, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero en paralelo, nuestra sociedad es muy sinvergüenza. O sea, claro, Ricardo me va a decir, sociedad no, individuos, ok. El venezolano, sí, el venezolano, y sobre todo la clase media, y lo tengo que decir con responsabilidad, es muy sinvergüenza. Porque cuando yo hablo del control de cambio, sí, el control de cambio limita, se centralizó la compra y venta de dólares en el Banco Central de Venezuela. Perfecto, ok, ya no hay libre circulación de la moneda, del dólar, y no puedes cambiar libremente tu bolívar, que cada vez se está devaluando, en dólares, tragedia total. Pero además, con el control de cambio, los primeros años, donde todavía el discurso no estaba tan heavy como en los siguientes, establecieron el cupo viajero. Yo te doy dólares preferenciales para viajar. Tú no sabes la cantidad de venezolanos que viajó a Europa, N cantidad de veces, gracias al cupo viajero. Y aquí el venezolano tú le explicas, hoy en día sí, creo que se ha aprendido a los golpes, ¿no? Pero tú le explicabas al venezolano, porque venía el venezolano de los años 70, esa Venezuela petrolera, esa bonanza, pensando que éramos un país rico, ¿no? Pero a ti te parece normal viajar todos los años a Europa. ¿Eso es normal, viajar todos los años a Europa? Aquí, dile a un venezolano eso y te van a decir, pero por supuesto, a Miami también todos los años, cuando eso implica un esfuerzo, una planificación, si eres clase media, esfuerzo, planificación, y habrá años en donde no lo puedes hacer. Entonces, ¿por qué lo podían hacer? Porque los dólares preferenciales de Cadivi, tú no sabes porque el discurso de Chávez también venía apalancado y por supuesto todo lo que apareja un control férreo de esto, venía apalancado por el bozal de arepa, como decimos aquí en Venezuela. O sea, yo no solamente le doy el bozal de arepa a las clases más desprotegidas, con programas de protección social, programas sociales, de que yo te regalo este mercado, yo te regalo estas cosas. A la clase media también la compraron, con viajes a Europa, con viajes a Estados Unidos. Entonces, esta es una sociedad muy sinvergüenza. Entonces, ¿por qué ha pasado? Sí, por ignorancia, créeme que también por ignorancia, porque cada vez que aquí hay un tema de devaluación y de aumento de los precios, inmediatamente culpan, o un problema de inflación se dispara, culpan al empresario. Todavía existe esa ignorancia, todavía. Lo tuvimos hasta hace 2 semanas, que se nos disparó el dólar de un modo increíble, a pesar de que nos habían vendido la idea técnicamente que se había detenido la hiperinflación, pero se detuvo artificialmente con los peores mecanismos, así que eso se va a replicar. Pero podrán ser muy ignorantes, pero también son muy... El venezolano, y sí, también lo tengo que decir culturalmente, el venezolano siempre se ha creído mucho más que el resto de América Latina por esa idea de país petrolero, país rico, esa bonanza. Y cuando vino el cupo Cadivi, el cupo dólar preferencial para viaje, esa fue la mejor época de Chávez. Claro. Ahí no tenía que hacer fraude prácticamente electoral. No tenías que... Pero era tipo, la gente no comía, o sea, el pobre no comía, pero la clase media viajaba a Europa. ¿Era más o menos eso lo que estaba pasando? Sí, sí. O sea, Chávez... Con dinero del Estado, digo. Si fuera con ellos, bueno. Sí, claro. Sí, claro. Con dólar artificialmente barato. ¿Ah? Con un dólar artificialmente barato, pero además se podían hacer toda clase de negocios. Tengo algunos conocidos que hicieron mucho dinero en Venezuela, consiguiendo de dólares al precio oficial y digamos, en base a pagar coimas, ¿no? Para conseguir los dólares,
y venderlos en el mercado negro y volverlos a comprar al oficial y así hacer la vuelta 4 o 5 veces y después sacar el dinero de Venezuela. O sea, un gran negocio. Claro. Un gran negocio. Totalmente, totalmente. Ahora, Entonces, no solo tenías a la clase media, también tenías empresarios así. por lo primero que dijiste, arrancaste matándome las preguntas que te iba a hacer, pero está buenísimo como para reforzar el concepto, porque creo que ahí está el huevo de la serpiente. O sea, como que si te pones a pensar, el hecho de que Venezuela haya tenido muchísima bonanza económica y que toda esa bonanza económica haya estado en manos del Estado, porque no hay que olvidarse que PDVSA es una empresa del Estado y que Citgo, que era la subsidiaria americana, era empresa del Estado, toda esa masa de recursos la utilizó el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y los que le vinieron después, digamos, para generar un Estado gigante donde muchísima gente, intuyo, la clase media vivía fundamentalmente del Estado y creían en eso. Entonces, como que el discurso podía permear tranquilamente por ahí, o sea, estaban queriendo recuperar lo que digamos, el declive de los precios del petróleo les había quitado. Sí, sí, y hay una cosa súper interesante. Carlos Andrés Pérez crea las bases en los años 70 de ese estado paquidérmico y de ese endeudamiento atroz, a pesar de que los precios del petróleo también eran elevados. Cuando Carlos Andrés Pérez vuelve por segunda vez como presidente, era un hombre completamente distinto. Hablaba de eliminar empresas del Estado, hablaba de privatizar, que aquí la palabra privatizar era, siempre lo han visto en términos peyorativos, es así como que a ver retro Satanás. Hablaba de liberalización del mercado, hablaba de eliminar controles, porque nosotros tenemos una historia de controles de cambio y controles de precio. Eso no es solamente con Chávez, tenemos más de 40 años con esta gracia. Y se le volteó su propio partido, se le voltearon los empresarios, se le voltearon los intelectuales para que no terminara de ejecutar todo ese tipo de medidas que para esa época, en los años 90, ya eran urgentes, eran necesarias. Entonces, es que tenemos un problema cultural aquí. Es un tema cultural. Cuando, yo no voy a decir que Carlos Andrés Pérez fue liberal, Cap 2, como decimos aquí, era liberal, no. Es que no tenía otra forma. Ya las circunstancias lo habían llevado, era necesario tomar ese tipo de medidas. Y las estaba tomando. El pueblo se le vino encima. O sea, aquí hablar de aumentar el precio de la gasolina era imposible. Porque nosotros decíamos, no, pero si este es un país petrolero, ¿cómo vamos a pagar gasolina o cualquier otro país? Y para que vean cómo existe un estado de aletargamiento, un estado de, yo no sé cómo llamarlo, ¿no? Es un proceso psicológico y sociológico que hay que analizar, ¿no? Pero aquí antes era imposible, era como que nadie va a hacer esto, ni siquiera Chávez, aumentar los precios de la gasolina. Chávez nunca lo intentó. Y hoy en día Maduro, hace 2 o 3 años, estableció los precios internacionales de la gasolina y aquí no pasó nada. Claro, hay un efecto psicológico ya dormiste a la población por 2 décadas, ¿no? Claro. 2, 3 décadas. Si lo hace Maduro o el chavismo está bien, si lo hace Carlos Andrés Pérez o Mongo Aurelio, no importa, está mal. Si tiene el discurso equivocado o no tiene el carisma o no tiene el discurso equivocado principalmente. O sea, hay que hablar por un lado y hacer por el otro. Más o menos algo de lo que pasa acá, que el gobierno hace peores cosas de las que hizo Macri, mucho peores. Y sin embargo, Macri era el neoliberal diabólico que solo pensaba en los ricos y este gobierno es el salvador de los pobres. Se sigue, o sea, es algo similar a lo que sucede acá.
eso es lo primitivo de nuestros pueblos o de nosotros, ¿no? Que a todas estas medidas políticas, económicas, va aparejado este discurso que tiene un efecto en lo psicológico y sociológico. Es de estudiarse, de verdad. Si analizas en frío cada uno de nuestros hitos, en cada uno de nuestros países, tenemos unos hitos que son escalofriantes. Tú dices, ¿cómo ocurrió eso? Y todavía no pasó nada. Por ejemplo, yo recientemente estaba haciendo un artículo con una amiga mía sobre los efectos psicológicos y sociológicos del socialismo del siglo XXI, ¿no? Al punto de que ya estamos en una situación de anomia, ¿no? Ha llegado una hiperregulación legislativa que, por fuerza de la razón, el mercado se abre camino por otro lado. O sea, es un efecto psicológico de que ya no estás aplicando las disposiciones, porque si las aplicaras no hicieras nada, ¿no? Puedo poner varios ejemplos, pero recordando, porque yo ya estaba en mis 24, 25, cuando Chávez llega al poder, 24 años. Cuando Chávez llega al poder, el poder simbólico es fundamental. Cuando se está juramentando en la asamblea, en ese momento era el Congreso, porque luego le cambian el nombre a todas las instituciones, nuevamente el poder del lenguaje. Cuando le cambian el nombre a todo, es como que traes algo nuevo, rompes con el pasado, yo reescribo la historia, aquí nadie se acuerda de nada, pero cuando se va a juramentar en el Congreso, tiene que juramentarse sobre la Constitución y frente al presidente saliente. Juro hacer cumplir la Constitución. Esa es la fórmula sacramental. Chávez lo que hizo en ese momento es: juro que no haré cumplir esta Constitución moribunda. O sea, hizo una fórmula así como que sobre esta Constitución moribunda no estoy juramentando. Entonces, en los hechos, Chávez nunca se juramentó. Claro. Nunca se juramentó. Y desconoció la Constitución por la cual fue votado, o el régimen constitucional por el cual fue votado. Ahí hay una ruptura del hilo constitucional, como dicen los abogados aquí, bla, 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 leguleyo. Pero ahí ya hubo un golpe de Estado. El golpe de Estado, y no es que nadie se dio cuenta, pero ahí no pasó nada, eso fue televisado, estaban los congresistas allí enfrente. Y aquí no pasó nada. El hombre estaba haciendo un fujimorazo, o sea, no sé, estaba haciendo televisado, en vivo. Sí, con unas palabras más tenues: no voy a juramentar sobre esta Constitución moribunda. Estaba rompiendo todo lo que nos ataba con la institucionalidad pasada. ¿Y qué bienvenida nos estaba dando? A la incertidumbre. Y nadie lo vio, nadie dijo nada. Nadie. O sea, eso es fuerte. Analizándolo en frío. Claro. Ese fue el comienzo de todo esto. Sí, porque en ese momento era el momento más débil de Chávez, digamos, ¿no? Porque todavía no tenía el control de todo el aparato del Estado. Entonces, en ese momento habría que haberlo agarrado de las pestañas. Pero haberse tomado de forma anecdótica. Yo no estoy diciendo la demostración de que las instituciones finalmente funcionan cuando hay bona fide, o sea, cuando hay intención de hacerlas cumplir. Cuando alguien saca los pies del plato, las instituciones no funcionan. Era el más débil en los papeles, pero estaba con todo el apoyo, por lo que dijo Andrea antes, y le iban a dejar pasar cualquier cosa, ¿sí? Sacar un rifle y matar a todos los diputados que había ahí adentro, se le iban a perdonar. Estaba con ese poder que quizás era más fuerte que el que tenían los papeles. ¿No, Andrea? Bueno, sí. Porque es que aquí la gente lo vio hasta gracioso. O sea, es una cosa impresionante. Yo lo uno con figuras como las de Eva Perón. Esas figuras que calan en la memoria. Ningún presidente había hecho eso antes, y de verdad estaba frente al presidente. Además, el presidente saliente murió poco tiempo después, o sea, ya era una momia, perdón. No sé qué tan público sea este podcast, pero Caldera ya era una momia. Y decir eso, y Chávez cuando llega al poder era un hombre joven, estaba en sus 50, y tenía todavía el físico de un militar.
O sea, era un tipo, o sea, el juego de imágenes es el tema de la neolengua, el juego simbólico. Si un psicoanalista hiciera un análisis de eso, diría, ¿cómo no vieron venir esto? O sea, Claro. pero sí, en el papel todavía no había ocurrido toda esa toma, ese secuestro de instituciones, pero ya de facto los medios estaban a favor de Chávez. Los medios fueron los que le dieron, los medios fueron la mejor eh, eh, motor publicitario de Chávez. Chávez, o sea, yo me pregunto cómo estuvo financiado la campaña de Chávez. Habría muchos donantes empresarios que pensaban que iban a controlar a ese Sambo. Y bueno, el Sambo al final se rió de ellos en su cara. Pero hoy, sí, a ver, ¿hoy crees que, por ejemplo, está ganando Maduro realmente porque tiene el apoyo o es puro fraude? Porque a veces lo que llega acá es que en realidad Maduro tiene muy poco apoyo y gana solamente con manejos políticos y fraude. ¿O crees que todavía la gente ahí en Venezuela y quizás los exiliados también tienen, lo apoyan igual o apoyan algo parecido? La cuestión es cuánta gente depende, lo que hablábamos recién de las provincias, desconozco, no sé cómo funciona en Venezuela, pero digo, ¿cuánta es la gente que depende hoy en Venezuela de, o no sé, o de un salario estatal Pero la plata se o de acabó, algo no así? importa cuánta gente depende, la plata se acabó. Cuando tenés una hiperinflación y tenés, no sé, 90% de pobreza, no importa cuánta gente depende. Si no te alcanza para tener un pan y tenés que hacer 5 horas de cola para comprar un pan, que quizá ni te alcanza la plata para comprarlo, ya está, por más Está bien, pero que entonces no depende. tiene apoyo. Pero entiendo lo que No decís, sé, pero digo, entonces no tiene que tener apoyo, digo. no sé, yo me acuerdo la señora esa gritando "Viva Chávez" mientras estaba yendo a buscar un pedazo de carne que le tiraban desde un camión al piso sucio. Y sin embargo gritaba "Viva Chávez". Claro, Medio. no. Los famosos perniles. Sí, sobre todo lo hacían en diciembre. O sea, además es nuevamente, el tipo no daba un paso sin una doble agenda. Claro, Diciembre, la mesa, la la fiesta. fecha, Claro. qué bonito. Bueno, no, es una cosa impresionante. Bueno, yo no te sé decir, porque me es muy difícil calibrarlo desde el punto de vista político, pero si ahorita Maduro está en el poder, yo no diría porque hay gente apoyando a Maduro, sino porque hay gente que está cansada, obstinada, desgastada de nuestra oposición. O sea, A eso iba. las encuestas, la mayoría de las encuestas dice que el peor que tiene valor, la peor valoración, el político que tiene peor valoración ahorita es Juan Guaidó. El peor, quien está mucho mejor posicionado que Juan Guaidó, y no les voy a quitar razón, es Maduro y cualquier otro del chavismo. Entonces, ¿por qué? Porque otra cosa importante que ellos hicieron fue destruir sistemáticamente la oposición. La destruyeron e hicieron una oposición a su imagen y semejanza. Claro. Una oposición que juega este juego de poder con ellos. Una oposición que está dispuesta a convivir con ellos. Entonces, no es un tema, si Maduro está en el poder, no es un tema de que haya gente madurista o chavista, no. Es que ya la gente está tan cansada del tema político que ya no importa. Y si ya estamos hacia una China, hacia una Venezuela, hacia una China caribeña, perfecto, yo necesito sobrevivir, porque como bien dicen, ya el Estado no tiene, ya se secó, hiperinflación, yo tengo que ver entonces las formas de sobrevivir. Y hay formas, aquí hay formas de sobrevivir, porque aquí hay dólares circulando de un modo que nunca te hubieses imaginado, porque aquí están las mafias, traficantes de droga, traficantes de armas, las sanciones del gobierno de los Estados Unidos al no poder sacar tu dinero, tu corrupto, tienes que
enterrar tus dólares aquí e invertirlos aquí. Esto en la Venezuela de hoy en día es una Venezuela muy distinta de hace 5 años. Claro. Es muy distinta. Entonces, como existe esa idea de que hay una libre circulación de dólares, y en parte es cierto, no me importa el tema político, yo voy a procurarme mi subsistencia, claro, porque el Estado no me lo va a resolver, y mucho menos la oposición me lo va a resolver. ¿Y cómo viven hoy ahí? ¿Viven con miedo? ¿Viven, como vos decís, solamente buscando, bien comido al gobierno, a las bandas pro gobierno, a los delincuentes, que también ahí es un país con muchos homicidios? ¿Cómo viven hoy en general? ¿Cómo se las rebuscan? Yo te diría que hasta el 2017, no, hasta el famoso apagón de 2019, la política de caos, o sea, el caos era una política de Estado, la inseguridad era una política de Estado. Aquí ciertamente la mayoría del venezolano no salía a las calles. Aquí el venezolano se resguardaba a las 6, 7 de la noche. Con lo cual, o sea, tú visitabas Caracas, cualquier ciudad, pero tú visitabas cualquier ciudad de Venezuela en el 2017, 2018, 2019, luego de las 7, esto era un pueblo fantasma, literal. Luego, con todos estos elementos que te estoy diciendo, empezaron a detener la hiperinflación, la detuvieron artificialmente. En cualquier momento va a rebotar. Empezaron a detener la hiperinflación, la diáspora ayudó a que también, lamentablemente, nosotros exportamos delincuentes. Lamentablemente, me da mucha vergüenza decirlo, pero sí, nosotros también exportamos delincuentes. Los delincuentes también se murieron de hambre en esa crisis humanitaria. Y lo que digo, hay libre circulación de dinero, porque bueno, ya tenemos la inversión rusa, la inversión china, tenemos a esos aliados económicos y políticos aquí metidos. Irán. Y si están aquí metidos, ellos también necesitan tener una vida decente. Aquí tú visitas Caracas a ciertos restaurantes, ciertos locales, y tú no crees que tuvimos una crisis, que tenemos una crisis humanitaria, pero que se reportó internacionalmente en el 2017. Es muy difícil explicar lo que estamos viviendo hoy en día. Porque si bien existe la crisis humanitaria, de cara a la comunidad internacional, no pareciera. No, ya no hay violaciones a la propiedad, porque ya estamos hablando de privatización y están devolviendo los activos robados o expoliados, si vamos a hablar en términos más técnicos. Lo cual es mentira, por cierto. Aquí no ha habido verdaderas privatizaciones. Que pase de manos públicas a privadas, que pase de manos públicas a manos privadas de sus amigos, eso no lo hace privatización. Paraestatal. Exacto. Tú has dicho una palabra clave. Aquí el estado de forajido se atomizó a tal punto que hay entes paraestatales. O sea, esto es la anomia total. Yo no voy a hablar de anarquismo porque eso es distinto. Esto es caótico en ese sentido. Claro. Y respecto a vos sos muy jugada, ¿no? Con lo que decís, hay otras personas también ahí en Venezuela que son jugadas con lo que dicen, pero algunas quizás tienen poder político, ¿no? Y no las tocan quizás por miedo, bueno, salvo a López, que sí lo tocaron y lo metieron preso, pero María Corina Machado es, no sé, de mi óptica valiente con lo que dice. Puede ser que, no estoy adentro, pero lo que llega, ¿no? Y hay otras personas. ¿Cómo es la gente que quizás no tiene el poder político? Si ven como a López lo meten preso o a algún alcalde lo meten preso, alguien como vos puede hablar libremente. Suponete que este sea un programa masivo y que lo pueda llegar a ver el gobierno venezolano. ¿Tienen miedo o eso se apaciguó un poco? Bueno, eso también es una característica de este tipo de dictaduras o de tiranías, mejor dicho. Son caprichosas.
Porque además tú tampoco puedes someter, o sea, los 28 millones de venezolanos a lo largo de 24 años, todos los días, 24/7, los 365 días del año. Pero sí puedes agarrar ejemplos muy particulares, como el de López que tú acabas de mencionar, Enrique Capriles, que también fue en su momento otro opositor, a María Corina, acuérdate que le fracturaron la nariz en algún momento dentro de la Asamblea Nacional, y María Corina perdió su investidura como diputada. Sí, pero no estuvo presa, eso. No, no estuvo presa, pero es que no es necesario, es que también las maneras de amedrentar también han cambiado. No te tienen que meter preso. Con anularte políticamente ya eres un muerto caminante. O sea, ya te anularon y no te tienen que... Ojo, aquí hay desapariciones forzadas. Aquí hay secuestros. Que no sean tan visibles porque no tenemos medios de comunicación, eso es cierto. Pero no es lo que tú vas a ver, no lo vas a ver como en las dictaduras del siglo XX. Sí va a haber, pero eso no es la característica de esto. La característica de esto es apaciguarte de otro modo. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. En Cuba existe una prohibición de salida del país. En Venezuela no tienes que establecer la prohibición de salida del país. Con que te encarezcan el pasaporte en $200, que debe ser el más caro del mundo, creo que hicieron esa encuesta o esa medición, y el pasaporte venezolano, que no sirve para nada, perdón, $200 es uno de los más caros del mundo. Con la hiperinflación o como te has deteriorado tanto, no necesitas que te prohíban salir del país, no puedes comprar un boleto de avión. Nosotros tenemos pocas rutas también de salida, también. No necesitas establecer eso. No necesitabas, por ejemplo, en Cuba existe un carnet de racionamiento, una libreta de racionamiento. Aquí no se necesitaba con la escasez y con lo poco que ganabas. O sea, no necesitas ser tan burdo. No necesitas ser tan burdo, sino que creas las condiciones suficientemente difíciles y hostiles para que alcances esos objetivos. Entonces, ahora, en cuanto a mí, por ejemplo, en mi caso particular, yo no sé si el día de mañana les da el capricho, porque eso es lo que caracteriza una tiranía o una dictadura del capricho, y está hablando en contra del régimen, detenida. Eso ha ocurrido con otra gente, por cierto. ¿Qué es lo que evita que lo hagan conmigo o con otras personas más? No lo sé. Y el hecho de que yo te diga no lo sé es lo que la hace una tiranía. Yo no tengo certeza que el día de mañana yo pueda hablar abiertamente en cualquier sitio y a mí no me vengan a buscar. No tengo ningún tipo de certeza. Yo tengo un amigo, colega, graduado de la universidad. A mí no me ha pasado nada y yo digo cosas duras mensualmente en mi columna del Nacional. Por cierto, columna que no se puede, que además le robaron su sede física a este medio de comunicación, el Nacional, y además su página web no la podemos ver los venezolanos, sencillamente tenemos que conseguir un VPN o hacer algo importante para tratar de ver la columna. Aquí yo siempre le agradezco a Gabriel Gazabe, que reproduce en el Independent mis artículos, porque esa es la única forma de que lo podamos ver. Por el Nacional no se pueden ver. Pero este amigo mío en el año 2015 era abogado de una famosa empresa de consumo masivo. En cada cierto periodo, Chávez hacía campañas en contra de esas empresas y le bajaba 50% drásticamente los precios. Era una campaña, antes de las campañas, formaba parte de su campaña electoral, era previo a los procesos electorales. Y eso era muy bien visto y era una forma de persecución a las empresas. Claro. Las medidas tradicionales eran cierre de la empresa, multas estratosféricas, incautación de su inventario, y con esta compañía día a día hicieron un paso siguiente. Metieron preso al abogado de la empresa y a los directores de la empresa. Y en el 2015 nadie se iba a imaginar que metieran preso a un abogado por defender una empresa.
cuando uno de los principios de derecho es que la causa de tu cliente está separada de tu figura como Claro. profesional. Nunca lo escuché. Nunca. Bueno, él estuvo detenido 9 meses. 9 meses. Sin fórmula de juicio. Nunca fue a juicio, by the way. Y fue liberado. Él no sabe cómo. Entonces, el hecho de que ni siquiera supiera cómo. Claro. O sea, eso fue otro ejemplo emblemático. Ellos seleccionan ejemplos para dar una lección. Así como también seleccionan ejemplos de cómo reactivan centros culturales. Ahora te permito salir a la calle para dar una idea de normalizar, sin necesidad de normalizar el país. Ellos son selectivos en lo que esto es una metodología. Uno pensará que es por la fuerza de las circunstancias, es todo atropellado, y la verdad no. La verdad no. Claro, porque Ahora, el mensaje que te pasan es: tu vida me pertenece. Cuando quiero te detengo y no le doy explicaciones a terceros. O sea, ni más ni menos. Sin aviso ni juicio. Dale, Gustavo. no, que digo, escuchándola a Andrea, la sensación que me da, que están pasando tres cosas al mismo tiempo en Venezuela. Por un lado, la gente se independizó o se está independizando del Estado, entonces está viviendo por la suya, tratando de, digamos, de sobrevivir cada uno a su manera y dándole poca bolilla a lo que pasa en la política y a quién está en el poder y qué es lo que hacen y qué es lo que no. Por otro lado, tenés un Estado muy debilitado porque su principal fuente de ingresos, que es el ingreso petrolero, por más de que el petróleo está caro, Venezuela produce cada vez menos petróleo. Y por otro lado, una oposición política que a mí, después de un tiempo, y lo digo yo, la sensación que me da es que el gobierno paralelo de Guaidó, el único sentido que tenía era hacerse de la plata que se podían hacer, que tenía Venezuela en el exterior, y manejar una nueva oligarquía en base a esos fondos. O sea, como que en definitiva es un Estado fallido. El venezolano es un Estado fallido. Sí. Sí, sí, sí. O sea, es una situación muy curiosa. Andrea, una pregunta, porque hay una parte de la historia que a mí se me pierde. Cuando el golpe de Estado de Fede Cámara, lo digo así porque no me acuerdo el nombre del que fue presidente provisional. Carmona. Ahí está. ¿Eso qué fue? ¿Fue un intento serio o fue un proceso de depuración? Inició como una manifestación pacífica. De hecho, yo manifesté, fue masivo la manifestación, porque ¿cómo se inició eso? Porque aquí nosotros echábamos mucha broma y decíamos como que aquí cuando aumenten el precio de la cerveza, se cae el gobierno. Claro. Aquí cuando intenten aumentar el precio de la gasolina, se cae el gobierno. Aquí cuando toquen a la gallinita de los huevos de oro PDVSA, se cae el gobierno. Bueno, en un programa de radio, Chávez despidió a la plana mayor en la junta directiva de PDVSA. Entonces, eso para nosotros, todo el país, era inaudito, porque nuevamente éramos un país petrolero. Si tocas a la gallinita de los huevos de oro y estos tipos son unos incompetentes, ¿qué vamos a hacer, no? Y eso fue masivo y fue espontáneo. Lamentablemente, fue utilizada esa manifestación pacífica por estos políticos, Carmona Stanga y demás, y sí hicieron un golpe de Estado. Cuando ellos convocan el Miraflores, luego de Chávez renunció, cuando convocan ya para la proclamación del presidente y todo eso, los que estuvieron allí, nadie se pensaba que iban a leer un decreto de
destitución de todo el Tribunal Supremo, de destitución de la Procuraduría, de la Contraloría, etcétera, etcétera. Nadie se imaginó que el decreto iba a ser un golpe de Estado. Entonces, inicialmente era una manifestación legítima y pacífica de la gran mayoría del país, y lamentablemente eso fue usado por intereses de unos pocos que sí participaron en un golpe de Estado. Andrea, a ver, ¿tiene alguna otra consulta o que se le haya quedado ahí en el tintero? No, a mí me gustaría saber qué ve a futuro en el mediano plazo, Andrea, si ve a alguien capaz de emerger de todo esto en la oposición o algún outsider capaz de plantarle cara, digamos, ¿no? A esta gente. Si es optimista o no, en pocas palabras. Sí, Digamos. sí. No, ahorita no hay nada. Ahorita no hay nada. Ni en el mediano plazo tampoco. Pero alguien, Ahorita no hay nada. si no es un político, ¿algún cambio, sos optimista respecto a algún cambio, aunque no le guste a Ricardo Rojas, algún cambio en la sociedad, algo, ves algo que pueda surgir, algo de optimismo? No. No, va a seguir No. todo igual, o peor. O sea, ahorita estamos mutando a una China caribeña en donde va a privar el mercantilismo, en donde en un país como este va a subsistir al mismo tiempo la crisis humanitaria, crímenes de lesa humanidad con un concesionario Ferrari al mismo tiempo. Claro, claro. Es muy raro, pero estamos mutando a eso. No creemos en liderazgos políticos y me incluyo. O sea, yo puedo tener mucha fe en María Corina, pero no la veo, por ejemplo, liderando un movimiento que nos lleve a una solución distinta a la que estamos ahorita. Eso no lo veo, de verdad. Me encantaría, porque es la única que ha mantenido coherencia, salvo ciertas cosas, pero es la única que ha mantenido coherencia en el discurso. Pero no lo veo, no te voy a mentir, no lo veo. ¿Eso qué hace? Eso hace que, bueno, a título personal, que mi vida sea miserable aquí en Venezuela. No, o sea, increíblemente, a pesar de todo lo que he estado hablando, o de lo que yo escribo, o de lo que yo trabajo, yo tengo calidad de vida aquí todavía. Y si yo la tengo, la tienen muchos más. Y en la medida en que la tenemos, ¿cómo te explico? No sé cómo explicar esto realmente. Es muy difícil. No sé cómo ponerlo en palabras para decirte que no es resignación. Porque si fuera resignación, yo no me tomaría la molestia de hablar de esto. Claro. Porque yo no lo vería malo. Y lo estoy denunciando. Pero es algo así como que, sí, ya nos desgastaron tanto y ya hicimos tanto en cuanto a ir a calle, etcétera, etcétera, que ya cada quien está procurando su proyecto de vida propio. Tal vez lo que está viviendo ahorita Venezuela es el sueño de un anarquista. ¿En qué sentido? No quiero que se malinterprete, ¿no? Pero llegó a estar tan hipertrofiado el Estado y a ser incapaz en proveer los servicios que tradicionalmente nos proveía. Salud, seguridad, educación. Es exacto, que ya no lo proveen, que todos nosotros nos hemos buscado nuestros propios medios. Aseo urbano, que se encargan las alcaldías y que las alcaldías tienen cero presupuesto y no tienen cómo autogestionarse ni nada de eso. Nosotros mismos hemos procurado nuestro aseo privado, vigilancia privada. El dólar empezó aquí por la fuerza de las circunstancias, porque ya el sistema bancario estaba tan anquilosado que ya las tarjetas de crédito se caían, lo que ustedes quieran,
empezamos a buscar nuestros propios mecanismos, háblese del dólar o de las criptomonedas. Entonces, es una cosa, o sea, suena interesante o sea, lo digo de este modo interesante como viendo un experimento y lo que no me gusta es que yo esté dentro del experimento, ¿no? Pero es que Claro. yo siento que sí, estamos pasando a Uy, no me digas que se cortó ahora. Se estaba Cam poniendo. TV. Ya, que vuelva, Ya, que ya, vuelva, ya, ya ya. vuelve. Por favor, volvé, Eh. Andrea. Ahí está, ahí está, ahí está. A Ahí ver, estás de nuevo. no se te escucha, a ver. No se te escucha, ¿eh? No se te está escuchando, a ver si podés poner el. Quizá lo tenés estás muteada. No. No se escucha, ¿no? No, no sé. Yo No, no no la se está escucho. escuchando, no se escucha. Quizás tocaste el. A ver ahora. y ahorita, Ahora sí. ahorita, Perfecto, ahora perfecto. ok. Bueno, el caso es que le guste o no a mucha gente, o sea, por la fuerza de las circunstancias, estamos migrando a algo que a mí se me parece mucho a comunidades anarquistas en el sentido de el Estado está eliminado de la ecuación y nosotros mismos estábamos estableciendo nuestras reglas. Es muy bueno. Es muy bueno. Es lo que Muy pasa bueno. cuando te empujan a eso, Claro. realmente. Eso es muy interesante. La verdad que, para ir cerrando ya, nos trajiste, todos pensamos que sabemos, ¿no?, lo que pasa en Venezuela. Pero bueno, la verdad que todo lo que nos dijiste acá nos cambió, a mí por lo menos me cambió bastantes cosas, o me las hizo ver de una manera más correcta, si se quiere, con más detalle, que siempre cuando las cosas se ven, ¿no?, con mayor detalle, descubre cosas nuevas que creía que sabía, y quizás no las sabía del todo, ¿no? Cómo se ve en Venezuela, en una realidad, como vos dijiste, tan compleja, ¿no? Tan compleja, como la explicación que diste de una dictadura con un 90% de pobreza, pero con concesionarios de Ferrari, creo que resume todo. Andrea, una pregunta que creo que va a terminar de reforzar todo. ¿Están en condiciones de cobrar impuestos? Sí, no, sí, lo están haciendo, lo están haciendo. Y de hecho, han dado un paso adicional, porque claro, como destruyeron la industria petrolera, ¿cuál es la otra fuente de ingreso? Tiene que ser la voracidad tributaria. Lo han hecho tomando en cuenta como punto de referencia el petro, que es su criptomoneda, y ese petro está anclado, sí, no, esto no dan puntadas sin dedales, esto saben lo que están haciendo, ¿no? O sea, de verdad, yo me imagino que cuando pasen 50, 60 años y se estudia este fenómeno, pues es un fenómeno, lo que pasa es que es un fenómeno que ya va para 24 años. O sea, mira el grado de sofisticación, sí, de elaboración al que se puede llegar. De las armas de Castro, la bota, barbudo, que es toda una simbología, by the way, a esto. Eso es heavy. Y claro, uno no se detiene a verlo para no terminar el loco, pero de verdad, claro, es para analizarlo, ¿no? Fríamente, ¿no? Porque claro, no se va a quedar en esto, va a seguir perfeccionándose esta maquinaria y va a seguir esparciéndose y ustedes han estado salpicados, tan solo que no están tan sofisticados como nosotros. No, yo creo que hay una diferencia muy importante. ¿Y qué es lo que ha impedido hasta ahora que lo que pasó en Venezuela pase acá? No son ni condiciones culturales ni nada, sino que la principal fuente de ingresos del país está atomizada en un montón de productores privados, porque la principal fuente de ingresos del país es el recurso agropecuario. Y el recurso agropecuario está distribuido entre muchísimos
empresarios grandes, pequeños, medianos, productores agropecuarios, que son los que exportan, que son los que consiguen divisas, a los que expolian con impuestos a las exportaciones, Sí. con tipos de cambios diferenciales y qué sé yo, pero que no no terminan de controlar políticamente. Entonces, dependen de esa gente para sobrevivir. Por esa misma razón, digamos, es que el proceso no avanza, porque la única forma de avanzar sería en base a una reforma agraria, una cosa muy, Sí, una bestialidad, muy claro. sesentosa, que dicho sea de paso muere rápido, o sea, no funciona en ningún lado. Entonces creo que por eso no avanza. Ahora, Venezuela tenía todas las condiciones, todo país que vive de una sola fuente de ingreso, y si esa fuente de ingreso es capturable por político, está frito. Yo creo que esa es la diferencia. Creo que esa es la diferencia. Ahora, es muy interesante el panorama que nos pintas, ¿no? Porque, digamos, suena como que están viviendo ellos en un universo, la gente en otro, y cada uno haciendo su juego, ¿no? Es una tiranía muy particular. Lo que sí me parece, y no hablamos de eso más que tangencialmente, creo que el principal problema que tiene Venezuela es sus socios geopolíticos, ¿no? Porque en definitiva están haciendo un juego con Venezuela. Sí, no, sí. Claro, a la pregunta de cuál era el rol de Cuba, es un rol fundamental y hoy en día no es solamente Cuba, hoy en día son los iraníes, los rusos, los chinos. Los iraníes. Eso es sí, iraníes sí. dijo. Sí. Sí. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por aclararnos todo y realmente creo que es un tema que vale otro programa, quizás viéndolo desde otra óptica, pero nos encantaría tenerte de vuelta para que nos aclares otras cosas. Así que Y muchísimas gracias por estar acá. Andrea está por publicar un libro con Ricardo, de que hablamos hace un par de... A ver, Andrea, decínos cómo se llama y de qué va a ser. Bueno, el nombre todavía no es que lo tengamos, pero estamos trabajando a lo largo de distintos capítulos sobre la propiedad, ¿no? Y yo digo que el capítulo más duro allí va a ser sobre la inflación como un delito. Ah, es el que hablamos con Ricardo, pensé que lo escribía él solo, pensé que era otro. En un capítulo hablamos con él de eso. Sí. Mala mía, ok. Bueno, lo que pasa es que de este capítulo Ricardo sacó todo un libro y no hay forma de detener a Ricardo. No, es una máquina de escribir. Pero a partir de estos capítulos, que son como 10, uno es la inflación como delito y de allí derivó este libro. Qué bárbaro. Están en el bañándose y escribe con jabón. Está escribiendo 2 libros, uno conmigo y otro aparte. Está loco. Bueno, muy bien. Entonces estaremos atentos entonces a ese libro cuando salga y quizás si sale, no sé, pronto nos podrás contar un poco sobre el libro. Seguro que sí. Dale. Bueno, Andrea, muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias, Gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Que ande bien y nos vemos pronto. Chao. Chao, chao. Bueno, muy bien. Era Andrea Rondón. Qué facilidad que tiene para explicar cosas. Uno se siente un idiota a veces. Gustavo, ¿cómo estás? Dale. Bueno, las condiciones culturales que llevan al desastre. Cuando la gente cree determinadas cosas y la gente vive de determinada manera, cree que eso es lo normal, cree que el Estado debe proveer, cree que las cosas son de todos y que hay que repartirlas, cree que la riqueza se reparte, cree que la riqueza son los recursos naturales. Los venezolanos creían que la riqueza era el petróleo y ahora están sentados arriba del petróleo y casi no lo producen. Importan. ¿Sí? Importan gasolina porque de Irán, hacen negocio con Irán que tiene sanciones por todos lados y traen gasolina desde Irán. Es de locos. Pero eso que en los 70 brillaba, ¿no? Entonces está el metro de Caracas y está el aeropuerto de Maiquetía y está una autopista que unía Caracas con
con el aeropuerto y un montón de obras de infraestructura, y están las playas y las islas y todo lo que parecía maravilloso y se le endosaba al Estado, un día se terminó, simplemente surgió de la nada porque apareció la OPEP y aparecieron de la que Venezuela es fundadora, y aparece la cartelización de la producción del petróleo, y por unos años eso le funcionó a Venezuela, pero un día se terminó. Y el día que se terminó, pero los venezolanos no entendieron que se terminó, no entendieron qué era lo que pasaba realmente. Y creyeron que había gente mala que se estaba llenando el dinero, y el discurso de Chávez vino a conformar lo que ya estaba en la cabeza de la gente. Y fueron de mal en peor, y han pasado por situaciones espantosas hasta llegar a este presente. La primer cosa que empieza a alertar de que en Venezuela algo está pasando es porque se detuvo la emigración y comenzó a volver gente a Venezuela. Yo conozco mucha gente que estuvo viviendo acá en la Argentina y que volvió a Venezuela. Y digo, ¿por qué vuelven a Venezuela? Estos tipos tan locos. No, no están locos. Se está dando un fenómeno raro, y es el poder político en manos de esto, del Partido Socialista Unido de Venezuela, en manos de Maduro y su banda, poder político totalmente cooptada las Fuerzas Armadas, totalmente cooptado todos los engranajes del Estado, totalmente cooptada la oposición, una oposición haciendo negocio, porque francamente la Asamblea Nacional de Guaidó es un negocio para quedarse con Citgo, para quedarse con las reservas de oro que tenían los venezolanos en Inglaterra, un negocio donde hay funcionarios, embajadores por todos lados, gente viviendo de un segundo estado. Hay dos estados, uno el del estado de Maduro y otro el estado de Guaidó. Claro. Ninguno de los dos es relevante para la gente está en otra. El de menos recursos, preocupado en comer todos los días, de alguna manera, ¿sí? Haciendo de todo. Y el que tiene más recursos, que tiene más capacidad, que tiene más formación, trabajando para afuera, haciendo... Y después está el otro fenómeno que Andrea lo menciona tangencialmente, que es el narcotráfico. Narcotráfico totalmente enquistado en el gobierno. El narcotráfico no puede sacar su dinero de Venezuela porque no hay sistema bancario conectado a Venezuela. Venezuela está aislada del resto del mundo en el sistema financiero. Entonces el dinero está ahí dentro y circula. Y cada uno está intentando hacer su vida. En la medida en que el Estado no joda a la gente, se va a quedar para siempre. Se van a quedar para siempre. Tendríamos que aprender de la experiencia de Venezuela y tendríamos que aprender de la experiencia de Cuba. Cuba lleva décadas. Se murió Fidel y no pasó nada. Se retiró Raúl y no pasó nada. Y Díaz-Canel se va a morir en el gobierno. Xi Jinping va a ser, después de Mao, quien más tiempo esté en el gobierno. Y ni miras de irse. Reforman institucionalmente todo para quedarse. El poder, si se les da la chance, el poder se sostiene. La gente aprende a vivir sin el Estado. Y yo creo que esa es, esa es la luz de esperanza que nos queda. La esperanza cada uno de nosotros adoptar formas de vida independientes del Estado, sin preocuparnos demasiado quién carajo gobierna, porque francamente, ¿saben qué? Los gobiernos pasan y los impuestos quedan. Eso. Exactamente. Yo, la verdad que después de lo que dijo Andrea, todo lo que dijo, que fue como con conclusiones también, fue todo junto, la verdad que habla muy bien, la envidio, y después Gustavo también, mucho para decir no tengo, solo fui marcando algunos puntos. Bueno, el de la señora gritando viva Chávez mientras iba a buscar un pedazo de carne al piso que tiraban desde un camión, porque si no, no comía. Viva Chávez.
ni siquiera Chávez era el que estaba tirando el pedazo de carne, ¿no? Yo digo, bueno, por lo menos. No, o sea, eso es como un pensamiento místico, ¿no? Ya una creencia mística, una creencia religiosa extremista, de que el político es un dios, ¿no? Y que todo lo que tiene es gracias a él, lo que no tiene es porque se lo saca el imperio, el empresario, lo que sea, todo siempre muy abstracto, pero se termina creyendo esa patraña, aunque esté pasando hambre, ¿no? Siempre la culpa va a ser de otro, eso es misticismo puro, porque ni los religiosos piensan así, ¿no? De otros seres humanos, solo creen que Dios es perfecto, pero un gobernante, un religioso, nosotros acá hablamos con gente religiosa, cree que un político se puede equivocar como cualquier otro ser humano. Se puede equivocar o cosas peores, ¿no? Porque esto no es Sí, un aunque error. Lewin dijo 2 o 3 veces alguna frase muy interesante en el episodio pasado, y es, hay algunos que se creen Dios. Claro, exacto. Pero hay algunos que creen que ellos son Dios también, ¿no? Sí. Otra cosa interesante es el ejemplo, ¿no? Del tema del petróleo, ¿no? Cómo los países a veces es mejor que no tengan recursos para ser ricos, ¿no? Y hubo una vez un tipo que dijo, Japón es rico porque es pobre. O sea, es un país que no tiene recursos prácticamente. No tiene recursos, claro. Y se la tiene que rebuscar la gente. Tienen que importar, tienen que exportar, tienen que liberar todo para que la gente pueda hacer cosas, porque si no, no tienen nada. Y con los negocios, con las transacciones, con todo eso, se la rebuscan, crean, tienen inteligencia, no les queda otra, y terminan haciendo mucho más y mejores cosas que los países con tantos recursos como Venezuela o Argentina. Entonces, en ese tipo de países es mejor que no haya recursos, o quizás los recursos o tantos recursos es lo que deriva en eso. Puede ser que influya un poco la cultura decadente, puede ser, no sé. Otra cosa, el tema de esto de las rebuscárselas, ¿no? Cómo se la rebusca la gente. Bueno, es muy interesante ver el Bitcoin Cash, ¿no? Que es una moneda, una cripto que salió del Bitcoin común. El Bitcoin hoy es caro y lento, o sea, transacción por día sí es cara. Entonces, para transacciones, para mantener la idea de las cripto, está Bitcoin Cash, que sigue manteniendo la idea de Bitcoin original, que es transacciones baratas y rápidas, instantáneas, y prácticamente sin costo. Si uno ve en el mapa de Bitcoin Cash, pueden entrar en Bitcoin Cash Argentina, pero está en otros lugares también, y te muestra los negocios que aceptan, o la gente que acepta, como yo acepto de clase breve, acepto Bitcoin Cash, también estoy en ese mapa, en el mundo, ¿no? Entonces vos podés ver el mapa y podés ir acercándote y ver dónde está, pero si vos te alejás, ves el total en cada país de cuántos negocios y gente que ofrece bienes o servicios acepta Bitcoin Cash. Venezuela es por lejos Claro. de Sudamérica la que más tiene, por lejos. Y debe ser quizás debe estar entre las primeras 5 o 10 del mundo. Y eso no es casualidad. Y bueno, después, nada, cuando hablo de los que no solamente los pobres, ¿no? Son los que pusieron a Chávez o defendieron a Chávez. Uno ve acá en Argentina gente rica defendiendo al gobierno de Venezuela. Eso es algo increíble. Y yo creo que se está dando vuelta la cosa, ¿no? Los pobres cada vez defienden menos estas políticas y los ricos cada vez más. No sé por qué, puede ser sentimiento de culpa, ignorancia, puede ser las dos cosas a la vez. Porque la fuente de su riqueza finalmente es eso. Exacto, Puede claro. ser eso también, pero Claro, ponele que no, claro. y también los hay, ¿eh? También los hay. Pero generalmente gente que nunca produjo nada, también hay que decirlo, ¿no? El que quiera leer mi libro, Relatos de un Progre, ahí lo puede encontrar. Segunda parte, esperamos la segunda parte. La segunda parte ya pronto va a salir. Y bueno, y la resignación, ¿qué puedo decir? Que habló tanto, la entiendo perfectamente. Walter. No, bueno, a ver, las pocas cosas que tenía para decir, medio que ustedes las fueron comentando. La próxima vez Siempre, empezamos. te tomo la palabra, siempre me resultó, sobre todo en estos últimos años de pandemia, ¿no? Viste que
el progre palermitano lloraba precarización de las empresas de delivery hasta que se dio cuenta que no le permitían salir y, y tuvo que Que seré el delivery. matar los servicios de Rappi o de la que fuere, ¿no? Pero como no puede con su genio, pide unas empanadas y el que se las trae es un muchacho venezolano que en Venezuela ejercía como médico y acá en Argentina reparte empanadas en bicicleta. Y por una ley, digamos, por una cuestión praxeológica, si el tipo hace eso es porque evidentemente le resulta más rentable repartir empanadas en bicicleta acá que ejercer la medicina allá. Pero el progre no puede con su genio y cuando el venezolano que dejó a su familia allá para poder mandar mediante remesas unas monedas para que coman, cuando el venezolano le toca timbre, el progre lo palmea y le dice, yo te voy a explicar lo que está pasando en Venezuela. Hermoso. Es un cuadrito hermoso, ¿no? La arrogancia puesta de manifiesto. Y después, esto que decías vos, Leandro, es muy loco, pero uno dice, es contrafáctico, pero no creo que en un país, por ejemplo, no creo que en Japón, independientemente de su cultura, pudiesen emerger tipos así. Respecto a los recursos, digo, porque esta frase, por ejemplo, yo la escuché mucho durante el gobierno de Macri, de gente amiga, gente que quiero mucho, que me decía, no, Walter, esto es peor que Venezuela, me decían. Peor que esto no vamos a estar. Y yo digo, y mirá cómo estamos ahora 3 años después, ¿no? O sea, esta cosa de, no, tocamos fondo, ¿viste? O sea, no vamos a poder, hagamos lo que hagamos, no vamos a poder estar. Pero vos decís, no, porque estás asumiendo que todo eso que tenés en la heladera lo tenés dado, que ya está, que se va a reproducir automáticamente. Y bueno, y vemos este tipo de desastres, la verdad. Nada, es un gusto escuchar a Andrea, como decías vos, porque es una profesional, es una docente y tiene es muy, muy eficaz a la hora de contar lo que pasa. Pero la verdad que asusta. Cuando ella hablaba de lo de los viajes, por ejemplo, ¿no? Porque es una forma de incentivar a la clase media. Bueno, acá yo creo que medidas como el previaje no apuntan al pobre que cobra un salario mínimo trabajando de maestranza en un hospital, digo. Apuntan a darle un huesito a la clase media para que diga, bueno, fíjate que tan mal no estamos, negra. No pudimos ir una semana a Bariloche. Y lo paga el chaqueño cuando va a comprar el paquete de fideo y paga IVA, ¿no? Digamos. Kicillof regalándole los viajes de egresado a los alumnos de secundario, cuando escuela solamente privada. el 17% de los chicos de la provincia de Buenos Aires que empiezan primer año de la escuela van a terminar el secundario. ¿Qué clase de justicia social es esa? Circo, pan y circo es la expresión que se usa para eso, y lo vemos acá con lo que dijo Walter, con lo que dijo Gustavo, que de eso hay miles de planes así, y también, por supuesto, en Venezuela, evidentemente, que uno pensaba, eso no se entera de esas cosas, así que bueno, hoy lo tuvimos muy claro. Bueno, gente, esas fueron nuestras conclusiones. Sáquenlas de ustedes. Estamos en YouTube, por supuesto, también en Anchor y en Spotify, y también en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, que no lo toco últimamente, pero prometo reactivarlo. Gente, será hasta la semana que viene. Chau, chau.